En este tercer video de extremidad inferior nos ocuparemos del hueso fémur. Ubiquémoslo primero en el contexto del esqueleto. Recordemos que el esqueleto humano, para su estudio, se divide en esqueleto axial y apendicular. Este está formado por las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores. Esta extremidad inferior cada una de ellas está constituida por la cintura pélvica y el miembro inferior. Es aquí, en el miembro inferior, donde vamos a ubicar al hueso fémur, dándole soporte óseo al segmento corporal denominado muslo. Dentro de la clasificación morfológica de los huesos, el fémur corresponde a la categoría de hueso largo, en tanto que una de sus dimensiones, justamente el largo, predomina francamente sobre el ancho y el espesor. Como todo hueso largo, el fémur presenta dos extremos bulbosos denominados epífisis, un cuerpo de forma aproximadamente tubular llamado diáfisis y dos zonas de transición que vinculan a la diáfisis con las epífisis llamadas metáfisis. Hablaremos en primer lugar de la epífisis superior, que es la zona que va a vincular al fémur con el hueso coxal para formar la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Vamos a ver en primer lugar la cabeza, que es la superficie articular que presenta la epífisis superior del fémur, que no debe ser confundida, el término no debe ser confundido con la totalidad de la epífisis superior, o sea que la cabeza del fémur es la superficie articular de la epífisis superior, no es la totalidad de la epífisis superior. Tiene forma de 2/3 de esfera con una superficie lisa, dada por esta condición de superficie articular expuesta a roce. Obviamente en un preparado natural esta zona está recubierta por cartílago articular, que se corresponde con en la articulación ya establecida, se corresponde con las carilla semilunar que se encuentra en el acetábulo del hueso coxal. Esas son las dos superficies articulares de la articulación coxofemoral: la cabeza por parte del fémur y la superficie, la carilla semilunar del acetábulo del coxal. Esta cabeza presenta en una vista medial una pequeña superficie rugosa de forma circular denominada fosita redonda, donde se inserta el ligamento redondo que va desde esta fosita redonda a la escotadura acetabular del cótilo o acetábulo del coxal. Esta escotadura acetabular es la que está enmarcada por la carilla semilunar, que es la superficie articular del coxal, como recién lo mencionamos. Por debajo y lateralmente de la cabeza podemos observar un adelgazamiento que marca una zona de debilidad estructural del hueso, denominada cuello anatómico, que no debe confundirse con el cuello quirúrgico que se encuentra aquí prácticamente en el límite con la metáfisis. Este cuello quirúrgico es la zona donde se realizan las secciones, donde se corta el hueso en las cirugías de reemplazo de cadera. Hacia el lateral observamos una saliente marcada, voluminosa, que la podemos observar aquí en una vista posterior en toda su dimensión. Es grande y se llama trocánter mayor, en la cual en una vista medial podemos observar la fosita trocantérica o fosita digital, que es una pequeña depresión que presenta el trocánter mayor medialmente, donde se inserta el ligamento isquiofemoral. Hacia la línea media encontramos otra saliente de menor tamaño, menos marcada, que es el trocánter menor.
Este trocánter menor es una zona de inserción importante donde se van a insertar, entre otros, los músculos ilíaco y psoas. Lo podemos observar aquí en la vista posterior, más frontalmente. En la vista anterior solo vemos la proyección del trocánter menor. Y uniendo ambos trocánteres por delante, podemos observar una pequeña elevación lineal que se llama línea intertrocantérica. En tanto que por detrás, en la vista posterior, nos muestra que uniendo ambos trocánteres hay una saliente mucho más marcada, aguda, prominente, denominada cresta intertrocantérica. O sea, por delante la línea intertrocantérica tenue, apenas marcada, y por detrás la cresta intertrocantérica bien notable, bien definida. La diáfisis del fémur nos muestra su principal reparo anatómico, que es la línea áspera. La línea áspera, que podemos observar, como decía, en la cara posterior de la diáfisis femoral, está constituida por un labio medial y un labio lateral. En estos labios medial y lateral son también zonas importantes de inserción muscular, en donde en el labio medial se origina el vasto interno del cuádriceps y en el labio lateral el vasto externo del cuádriceps. Cabe resaltar que estamos observando la vista posterior. El cuádriceps, como es sabido, es un músculo que forma la parte anterior, o sea que se localiza la parte muscular, no la tendinosa, me refiero a la parte muscular propiamente dicha, se localiza en la parte anterior del fémur. Pero el origen de estos vastos es en la cara posterior de la diáfisis, en la línea áspera, en el labio medial y lateral, como decíamos anteriormente. Esta línea áspera, en su extremo superior se trifurca y en su extremo inferior se bifurca. O sea, en el extremo superior se divide en 3 líneas y en el inferior en 2. La trifurcación superior de la línea áspera nos va a mostrar la línea de Maillard, que es la más lateral. Estamos en una vista posterior. La más lateral es la línea de Maillard, que es una línea de aproximadamente 10 centímetros de longitud que da inserción al músculo glúteo mayor. La trifurcación media es la cresta pectínea, donde se va a originar el músculo pectíneo, el músculo del mismo nombre, en tanto que la línea de trifurcación medial se pierde en la cara anterior, rodea a la epífisis, se pierde en la cara anterior y va a terminar ahí la inserción del vasto interno, que, como decíamos recién, su principal inserción es el labio interno de la línea áspera. La bifurcación inferior, que ya va a estar ubicada en la metáfisis inferior del fémur, va a enmarcar una zona lisa denominada triángulo popliteo. Pasando a la epífisis inferior del fémur, vamos a observar dos de sus principales superficies articulares, que son los cóndilos. Tenemos el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Cóndilos, como sabemos, son superficies articulares con forma elipsoidal. Estos cóndilos se van a corresponder en la articulación femorotibial con las cavidades glenoideas presentes en la meseta tibial. Estos cóndilos, podemos observar aquí la orientación que tienen. Fíjense cómo podemos ver más orientado en sentido anteroposterior al cóndilo medial y más oblicuo al cóndilo lateral. Esto tiene que ver con la funcionalidad de la articulación de la rodilla. Sobre estos cóndilos, una vista posterior de la epífisis del fémur nos muestra que sobre los cóndilos encontramos superficies rugosas que están destinadas a prestar origen a los músculos gastrocnemios o gemelos.
La otra superficie articular presente en la epífisis inferior del fémur es la tróclea femoral. La tróclea, como toda tróclea, es una superficie articular con forma de canal o polea que se corresponde con la cara posterior de la rótula. Hacia los laterales de la epífisis inferior del fémur vamos a encontrar salientes, una menos marcada, que es el epicóndilo medial, y una sí más marcada, más voluminosa, que es el epicóndilo lateral. También zonas de inserción muscular. Una vista posterior de la epífisis inferior nos va a mostrar que entre ambos cóndilos vamos a localizar la escotadura intercondilia. Y aquí es importante diferenciar lo siguiente, porque nos va a servir para entender luego las inserciones de los ligamentos cruzados. Cuando localizamos los cóndilos, vamos a tener que tener presentes las caras intercondilias de los cóndilos. Esto es una zona de referencia importante para poder entender luego dónde se van a insertar los ligamentos cruzados. O sea, los cóndilos van a presentar una cara superior, inferior, lateral y la cara intercondilia. En esta cara intercondilia de estos cóndilos que enmarcan a la escotadura intercondilia que veíamos recién, se van a insertar los ligamentos cruzados, como veremos oportunamente. Si este video te ha resultado de interés, te invitamos a que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal YouTube y si tenés alguna duda o alguna inquietud, te podés poner en contacto con nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y consultar nuestra página web anatómica10.galeon.com.